Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad del Señor. Y lo digo de esta manera porque, como lo dije en mi primer video de testimonio ya hace varios años atrás, fui cristiano evangélico por 35 años hasta que Dios me salvó. Ese es mi testimonio hasta el día de hoy y seguirá siempre. Hay un antes y después de aquel día que aproximadamente septiembre del año 2015, Dios se manifestó a mi vida de una manera muy poderosa, muy evidente, donde me di cuenta que estaba perdido. Y Él mismo se encargó de hacer una línea, alegóricamente hablando, en el suelo, y me dijo: hasta aquí llegaste. Si tú pasas esta línea, es un punto de no retorno. En ese momento me arrepentí, me di cuenta que había estado equivocado, habiendo sido tibio, ni frío ni caliente. O sea, estaba por años en la iglesia, cantando, predicando, y a la misma vez en el mundo, adulterando, mintiendo. Y esto era una constante por 35 años. Y hay un antes y después, ese día, septiembre del año 2015, donde Dios me llama y me arrepiento de tal manera que entendí que estaba muerto. Prácticamente se me abrieron los ojos, se me abrió el entendimiento. Creo que el enemigo me cegó el entendimiento, justamente como está escrito: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la verdad, la luz del Evangelio y en el rostro de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo tenía mis interpretaciones de las Escrituras, pero han pasado los años y entendí de que lo que pasaba era que yo estaba enceguecido, no podía ver la verdad. O sea, no lo creía, no creía realmente que cuando el Señor dijo en Mateo, por ejemplo, es mejor que entres a la vida cojo y manco que ser lanzado al lago de fuego, al fuego del infierno por toda la eternidad. Entonces yo decía, sí, está bien, tampoco exagerado. O sea, yo en realidad tengo que confesar que no creía eso. O sea, le buscaba interpretaciones. El Señor lo dijo claramente. Es mejor que te quites un ojo que teniendo dos ojos seas echado al infierno. Y eso está escrito. Para alguna gente que se escandaliza, pues lea la Biblia, y no me lo estoy inventando. Ustedes saben que lo está allí bien claro. El asunto está que yo, como muchísimos, interpretábamos las Escrituras como queríamos interpretarlo. Entonces, a partir de que Dios me abre los ojos de saber que estoy perdido, en ese momento me di cuenta que he estado perdido realmente y que si moría me iba a perder. Como Él mismo me dijo, un punto de no retorno. Entonces, a partir de ahí mi vida cambió y el Señor nos llamó a este ministerio. Me llamó para enseñar a los demás la verdad, aquella verdad que yo pensaba que sabía. Esa verdad cambió la vida de miles de personas. Los testimonios están en todas las naciones. Ha pasado el tiempo, hemos pasado muchas vicisitudes. Ovejas han sido engendradas, hijos de Dios han sido engendrados. A las ovejas se le buscan. Como dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 100 ovejas y se perdió una. Y dejó las 99 y fue a buscar a aquella que era su oveja. A las ovejas que Dios nos encarga, nosotros la buscamos. Pero a los hijos de Dios que se rebelan, como también en el mismo contexto habló de un hombre que tenía 2 hijos.
y uno le dijo, dame toda la herencia, y se fue, rebeldemente gastó todo. Y ese hijo en algún momento recapacitó y regresó, pero el padre nunca lo fue a buscar. El padre se quedó en la casa siempre, atento a que su hijo viniera. De manera que las ovejas que verdaderamente pertenecen a un redil, el pastor las va a buscar. Pero hay casos en que hay hijos de Dios rebeldes y desobedientes que no se les va a buscar. Ellos tienen que regresar. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque hemos aprendido con las ovejas, después del llamado sagrado que recibimos de Dios. Hemos aprendido con ustedes, los que me escuchan, los que saben quiénes son. Nosotros no nacimos siendo pastores, no nacimos siendo ministros, no nacimos siendo, como está escrito en la palabra de Dios, ministros de un nuevo pacto, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. El Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación y los frutos abundan por todos lados. No necesito decir, testifiquen si es verdad o no. Lo que sí quiero comunicar en este día, algo específico, y es que hemos aprendido con ustedes. Todo lo venimos aprendiendo, cada uno en su orden, cada uno en el lugar y en la posición que Dios nos ha dado dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro de su reino. Pero al final de cuentas, sea en la posición en que estemos, hemos venido aprendiendo con todo lo que están en las diferentes posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que han estado pasando estos últimos meses, que también es una lección para nosotros, es de que sin darnos cuenta, sin tener mala intención, sin desearlo, sin maquinarlo, se producen cosas que están ocultas a nuestros ojos en el momento en que las experimentamos, pero después Dios nos la va haciendo ver más claramente. Y me refiero a todo lo que ha estado pasando en el cuerpo de Cristo, en este ministerio y en todos los hombres y mujeres que hemos tocado en estos últimos años. Pero estos últimos meses ha habido una constante de ataque, de difamación, de detracciones y de mentiras. Aunque el Señor dijo, alégrate y gózate cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo. El Señor no me permite defenderme porque sería desobediente. Él me lo dijo personalmente, no tendrás necesidad de defenderte, yo te defenderé. Entonces me ha costado sujetar mi carne, sujetar mi ego, porque sí podría defenderme como hombre en un litigio y podría poner en la mesa todas las pruebas que tengo, que son abundantes, pero Dios me dice, no necesitas hacer eso. Entonces yo me he sujetado y entiendo que esa fue la decisión más sabia que he podido tener, el de obedecer al Señor. Y esto es en cuanto a la difamación. Este comunicado es muy específico, a la vez puede ser un poco largo, pero es bien específico y lo voy a decir ya de una vez. Quiero comunicar a todos los hombres, mujeres de buena voluntad, de mala voluntad, grandes, pequeños, en todos los niveles espirituales, recién convertidos, maduros en la fe. Como diría Pablo, judíos, gentiles y a la iglesia del Señor. Los judíos son todos aquellos que dicen que son y no lo son. Los gentiles son gente que no son, pero que pueden llegar a serlo. Y la iglesia del Señor son todos los que son realmente, pero están en crecimiento y madurando y aprendiendo. Porque si no fuéramos hijos de Dios, pues
no habría disciplina, pero Dios justamente nos disciplina porque somos hijos y no bastardos. Y este comunicado es para decirles que por medio del Señor mismo, y no porque alguien nos contó ni estamos tras informes, sino que el Espíritu Santo nos fue guiando y descubrimos algo, de que tanto ataque, tanta difamación que hemos estado recibiendo, estos ataques y difamaciones a nuestra persona, que han incluido hasta mi familia, donde han rebuscado tantas cosas para demostrar nada, quitándolo fuera de contexto, porque todas mis enseñanzas y mis predicaciones están públicas allí. Y ahí ustedes pueden observar que nosotros no mencionamos nombres difamándolos. Alguna vez hicimos enseñanzas llamadas derribando argumentos, justamente porque las enseñanzas son públicas y las mentiras están al público. Entonces nosotros vinimos a destruir esos argumentos, pero nunca difamando a las personas por sus nombres. Difamar es una palabra que significa tomar específicamente el nombre, el carácter de una persona y empezar a hablar constantemente, permanentemente, contra de ese carácter de esa persona de una manera constante, permanente, produciendo lo demás suspicacia, malas sospechas, desconfianza, etcétera, etcétera. Y este es el comunicado. Nosotros no hemos entrado en ningún canal de Facebook o de YouTube y hablo a título personal. Me he presentado y lo voy a decir nuevo. Soy Felipe Santiago Canepa y estoy hablando a título personal. Yo nunca he entrado a estar comentando en las páginas de Facebook de nadie. Es más, cualquiera puede corroborar lo que estoy diciendo. Tenemos una página de Facebook del ministerio, pero no personal, donde, según entiendo, hoy día chequeé para hablar con propiedad, donde dice que hay 7.800 seguidores. Y al costado dice 0 following, o sea, 0 número de a quienes nosotros seguimos en Facebook. Eso comunica mucho. No estoy siguiendo a nadie en YouTube, no estoy siguiendo a nadie en Facebook. No quiere decir que no vea lo que tengo que ver. O sea, yo vivo mi vida desde que amanezco tratando de sacar al máximo el tiempo, y la única manera de hacer lo máximo que se puede en esta vida es haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nos guía en nuestras investigaciones a ver videos, a leer libros, a leer comentarios, a leer historia del mundo, a leer arqueología, a ver las noticias del mundo, etcétera. Entonces, pero no seguimos a nadie. No estamos comentando, ni difamando, ni discutiendo con nadie. Entonces, el comunicado consiste en decirles a todas aquellas personas que han estado participando y discutiendo, se supone defendiéndonos a nosotros. Quiero decirles que nosotros no hemos pedido, no hemos deseado, no es nuestra intención, no ha sido fuera de nuestro control, fuera de nuestra voluntad, el que personas que están con nosotros, que se identifican con el Ministerio de Honor a la Verdad, con Felipe Canepa y con lo que hacemos y con el ministerio y el trabajo que realizamos, se identifican con nosotros, y estas personas han venido haciendo comentarios y discutiendo con otras páginas, con otras personas, con otros ministerios, con otros hermanos de esos ministerios, y resulta que en lugar de habernos a nosotros ayudado y bendecido, lo que han traído es una legión de demonios
han soltado y desatado legiones de demonios para atacarnos cuando nosotros siempre estábamos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y lo único que sentíamos era ataques, y en todo momento siempre hemos sentido una cúpula que nos cubre y nunca ha penetrado un dardo hacia el corazón. Eso lo puedo asegurar, o sea, nunca ha penetrado nada, pero sí sentíamos los golpes de todas las flechas y de todos los ataques, pero nunca penetró la coraza que Dios ha puesto, porque Él cumplió su promesa. Pero nos dimos cuenta hace poco que la razón es que hay mucha gente que aún, conozco a un caso, por ejemplo, de alguien que pone en su Facebook que trabaja para el Ministerio de Honor a la Verdad. Y cuando yo vi eso dije, ¿trabaja para el Ministerio de Honor a la Verdad? Absolutamente falso. Él no trabaja para nosotros no le pagamos nada, ni coordinamos nada con él, ni siquiera tenemos comunicación continua con esta persona. Es un ejemplo. Entonces, en lugar de ayudarnos, lo que hizo es soltar a todos los demonios para plantar en todas estas personas que han sido difamadas o han sido atacadas sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento, sin nuestro deseo. Y quiero comunicar eso exactamente. O sea, todas las personas que han pretendido defendernos a nosotros en honor a la verdad, metiéndose en las páginas, metiéndose en Facebook, haciendo comentarios en sus programas, en sus networks, que dicho sea de paso, tengo que informarles, yo no tengo grupos de WhatsApp. El único grupo de WhatsApp son de mi familia, de mi esposa y mis hijos. No tengo ni siquiera un grupo de amigos. No tengo TikTok, no tengo Telegram, no tengo, qué sé yo, no tengo Facebook personal. No hay manera de que esté en ese ir y venir de estar comentando y discutiendo. No va a ser posible porque Dios no me llamó a eso. Y no sé si estoy siendo claro. Pero todos aquellos que se han metido en las páginas a discutir, a difamar, a pelear, a contender, lo han hecho sin nosotros, lo han hecho sin mí. Absolutamente lo han hecho por su cuenta, sin mí, sin mi autorización. Es más, me ha desagradado, me ha perturbado el saber eso. Recientemente me he dado cuenta de que hay gente que está atacándonos de una manera indirecta y directa. Yo decía, pero ¿qué tanto? ¿Qué le he hecho a este hombre? Hace poco escuché a un personaje argentino que se parece muy humilde y habla y habla y habla. Y yo decía entre mí, ¿pero de quién habla? ¿Quiénes son ellos que usan el evangelio de arrepentimiento y de salvación para condenar a las personas? Yo decía, wow, o sea, ¿de quién hablará? Y entonces me doy cuenta que habla de personas como yo, que predico lo que está escrito, pero que al decirlo de la manera tal y cual está, choca, duele, y personas quieren defenderme, y en lugar de defenderme, que yo no les mandé a que me defiendan haciendo comentarios y peleando con un montón de gente, lo que ha pasado, han soltado un montón de legiones de demonios. Gracias a Dios que tenemos la multitud de miriadas y miriadas de ángeles del Dios Altísimo con espada que no ha permitido que eso penetre. Estamos bien, estamos firmes. Como le dije a alguien, pues nunca he estado en mejor comunión con Dios que ahora. Que le decía a mi hija hoy día, mientras oraba por ella. Dios nos da discernimiento. Podemos ver literalmente a demonios dentro de las personas que cuando nos miran no solo tienen miedo, sino tienen terror porque no pueden soportarnos y se manifiestan. Entonces, la luz, cuando alumbra, las tinieblas no pueden, tienen que desaparecer. Los demonios no nos resisten, no pueden resistirse. ¿Y por qué lo digo? Porque la comunión con Dios tiene que ser a ese nivel. Entonces estamos en este día, mayo 26 del 2022, según el calendario gregoriano, comunicando esto. Y quiero terminar leyendo un pasaje de las Escrituras que creo que nos va a servir a todos. Solamente voy a leer. Les recomiendo toda la carta de Tito, que tiene prácticamente una hojita
y un poquito más. O sea, es bien, como lectura es bien ridículo. O sea, esto se puede leer despacio, ya, pero lamentablemente, pues la iglesia a veces no se le puede porque se cansan, se embotan, no pueden más cuando la palabra está tan clara allí. Y voy a leer una porción, empezando el capítulo 2, verso 11. Voy a empezar Tito, capítulo 2, verso 11, y voy a leer hasta capítulo 3, verso 8. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok, esto yo lo creo. O sea, la obra de gracia, el sacrificio de ese cordero inmolado, tiene el poder y la capacidad y es perfecto, una sola vez para siempre perfecto. Tiene la capacidad para salvar a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo entero, a todos. Esto lo creo yo. Lo tengo que explicar de esta manera, parafraseando cada versículo, para que aquellos que no me conocen y que solo han escuchado de mí los pensamientos que no provienen de Dios le hacen creer de uno. Dice, esta gracia de Dios que se ha manifestado para salvar a todos los hombres, esta gracia nos ha enseñado que renunciando a la impiedad, o sea, ¿qué significa impiedad? Bueno, búsquelo en diccionario y usted mismo decida. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, nos comportemos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, ¿qué significa sobria, justa y piadosamente? Interprétalo como quieras, porque yo no voy a manipular en absoluto. Si para ti eso significa lo que significa, está bien para mí. Yo estoy leyendo. Dice, y mientras hacemos esto de estar viviendo sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando, esperando, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada, feliz, hermosa. Esperamos algo. ¿Qué cosa? La manifestación, la parousia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, esto lo creo yo. Dios regresa a visitar la tierra, ya no como el Cordero, sin relación con el pecado, sino viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar. Este gran Dios y Salvador que se hizo carne, dice el versículo 14, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. O sea, Él se entregó, dio su vida, derramó su sangre. ¿Con qué propósito? Pues lo dice ahí, para redimirnos de toda iniquidad. O sea, ¿qué significa iniquidad? Tampoco lo voy a explicar, porque hay algunas personas que cuando uno dice pecado, pecador, santidad, sin santidad, se bloquean. Hay demonios que los bloquean. Entonces no voy a decir nada, voy a leer lo que dice acá, interpreta lo que tú quieras interpretar y que la palabra signifique lo que quiera significar para ti. Pero quiero que sepas que estoy leyendo y esto que leo lo creo y lo vivo. Este Dios, que es Dios Salvador, se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, cuando uno exhorta y reprende con autoridad, a uno lo llaman soberbio, lo llaman altivo. Hasta me dicen, ese saco que tienes tú deberías venderlo, dárselo a pobres. O sea, como que, wow, como que si eso demostraría que yo soy humilde. O sea, que la gente tiene unos conceptos tan espectaculares. Bendito Dios, a los pobres siempre los tendremos con nosotros, dijo el Señor. Pero no todos son pobres. O sea, ¿cómo un pobre le va a dar a otro pobre? Porque yo he visto páginas donde pues hablan de tan
esta perfección cristiana y que están que piden dinero para ayudar a los pobres. O sea, ¿cómo es eso? O sea, un pobre pidiendo dinero para el pobre repartir a los pobres. Así no es, hermano. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene 5 zapatos, dele al otro que no tiene. O sea, Zaqueo devolvió cuadruplicado. O sea, ¿por qué? Porque tenía. Hey, al rico, ¿no? ¿Qué haré para dar la vida eterna? Pues hemos guardado todos los mandamientos. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre, a tu madre, no codiciarás. Señor, lo he guardado desde mi juventud. Señor dijo, una cosa te falta, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces se fue entristecido el joven rico. Entonces el Señor no estaba interesado en su dinero, lo que estaba interesado en su corazón, porque le dijo, ven y sígueme. O sea, el centro del mensaje es que el Señor quería que ese hombre rico lo siga a él. Pero mientras estaba ocupado en sus empresas, en sus negocios, porque para ser rico pues tienes que tener negocios, empresas, bienes, tienes que administrar propiedades, tienes que administrar campos, viñas, almacenes, etcétera. O sea, tienes que hacer trading, tienes que comercializar. Es imposible servir a 2 señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando el Señor le dice, vende todo y sígueme, ese es el punto del mensaje. Para seguirme a mí, tienes que estar dispuesto a ir donde yo vaya, a hacer lo que te mando a hacer. Pero si tú estás envuelto en tanto negocio que te produce tanto dinero, pues vende todo y sígueme. Entonces, veo a estas gentes que ponen constantemente, pues donen para dar a los pobres. Entonces, sí, efectivamente van y dan a los pobres. Qué bueno, o sea, está bien, gloria a Dios, deberíamos hacer eso también nosotros, o sea, más seguido, en el sentido de no estar pidiendo para dar, sino de dar lo que tenemos a los que tienen necesidad. El punto está de que la gente no me conoce, no tiene la menor idea de dónde vivo, o sea, dónde me muevo. Y pues aquí no hay gente como hay en mi país original de Perú, que cuando uno sale, ni bien sales en cada esquina, en cada semáforo, hay gente con la mano levantada, niños todos enfermos, con sus padres ahí paralíticos, pidiendo dinero. O sea, la necesidad es brutal, o sea, es una necesidad. Yo le decía a mi esposa Daisy, esta gente que nos critica, que cree que no estamos dando y dando, esta gente cree que nosotros no damos, o sea, esta gente absolutamente no tiene la menor idea quiénes somos, qué pensamos, cómo hacemos, y etcétera. Y le decía a mi esposa, si nosotros estuviéramos en Perú, seguramente en un país subdesarrollado con tanta miseria y todo, seguramente estaríamos pues haciendo un montón de orfanatos, estaríamos haciendo un montón de trabajo, porque la necesidad es tan apremiadora delante de nuestros ojos, que seguramente eso es lo que estaríamos haciendo. Pero aún así tendría problema de publicarlo. Yo no podría publicarlo. Es más, cuando estuve en Perú, para los que no sabían, pues sepan, nosotros con nuestro propio dinero estábamos dando leche a niños. Pan y leche, desayuno a los niños pobres que no tenían familia, que vivían en las calles. Lo hacíamos. Incentivábamos para que la gente haga sus hornos y haga pan y todo. Y lo hicimos. Tengo las fotos, pero ¿por qué tengo que decir esto? Ya, hasta vergüenza me da. Pero Dios lo sabe. Entonces la gente que no nos conoce nos está maldiciendo, nos está juzgando mal, y lo peor de todo, este humilde argentino pidiendo para dar a los pobres. Yo decía, Dios mío, algo está mal. El que tiene que dar es el que tiene, el que le sobra, empieza a dar. Pero si tú eres un pobre, primero tienes que trabajar con tus propias manos, producir para poder dar a los demás. Pero tú estás pidiendo
para dar a los pobres. O sea, por qué mejor no das tú todo lo que tienes? Y si te quedaste sin nada, pues te quedaste pobre. Entonces, ¿qué hacemos? Ponte a trabajar. Entonces la gente ha entendido mal todo, prácticamente. Y este hombre está juzgando y condenando a los otros que predican santidad, que predican vivir conforme a los mandamientos, porque nadie es perfecto, y al final de cuentas los condenan. Ellos condenan a personas como yo. Y dicen, ¿pero por qué me condenan? No, porque a ti te condenan porque tú estás condenando a los otros. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está el video? ¿Dónde está el lado donde yo digo, este fulano XXZYZ de nombre, apellido? O sea, esto es así, dale y dar. ¿Cuándo he hecho eso? Pero estos hablan de uno directa, indirectamente y bien obviamente, y me condenan a mí. Entonces, ¿en dónde estamos? Es un comunicado un poco largo, pero la esencia es, queridos hermanitos que nos aman, que están con nosotros, por favor no hablen por nosotros, no nos defiendan, y cada vez que se metan a comentar en cualquier canal, en cualquier página de Facebook, lo hacen sin mí, lo hacen absolutamente sin mí. Porque yo no hago eso, yo no me meto a eso, yo no me meto a difamar, yo no me meto a discutir. ¿Por qué no lo hago? Porque a Dios no le gusta eso. ¿Dónde está eso? En casi toda la Biblia, y lo estamos leyendo aquí. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Acuérdense que cuando Pablo hablaba a Tito estas cosas, también hablaba a los esclavos, a los siervos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no robando, o sea, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, hay gente que pues no le gusta eso, porque dicen eso era en otro tiempo. Si esa es nuestra realidad, de que no eres esclavo, ya no hay esclavitud, se supone, en este siglo, pues yo discrepo. Pero yo creo que la esclavitud está mayor todavía con el control a través de los medios de comunicación, del sistema escolar. La gente está más esclavizada que nunca. Así que el versículo 2 dice que a nadie difamen. Entonces nosotros no difamamos, hermanos. Nosotros no estamos difamando a nadie y no necesitamos que nos defiendan, por favor. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando con toda mansedumbre, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces una persona que está constantemente difamando, pues no muestra mucha humildad ni mansedumbre. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y esta carta cuando dice nosotros éramos, dice, ¿quién habla? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Está hablando Pablo y le está hablando a Timoteo y le dice, nosotros, también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, quiere decir que cuando Pablo le dijo a Tito que tú, Tito, yo, Pablo, pues yo era rebelde, yo estaba extraviado, era un esclavo de concupiscencias. Pues ahí entra la pornografía, la masturbación, entra todo eso. Entonces la gente cuando lee esto no cree esto. Yo estaba igual por 35 años. Muerte en delito y pecado, porque no creía que esto podía ser cierto. ¿Qué cosa? Lo que estamos leyendo, que Pablo ya no es un esclavo de concupiscencia, pero lo que se enseña ahí, con eso, esa pseudo mansedumbre, esa pseudo humildad de esos pobrecitos que hablan en el nombre de Dios y toman el nombre del Señor Jesucristo, me asombra cómo toman el nombre, punto para el Espíritu Santo. Hay uno que dice, punto para el Espíritu Santo. Yo digo, Dios mío,
¿Qué espíritu está hablando? Porque no se sujeta a la palabra de Dios. Pablo era todo eso. Ya no lo es más. Yo lo era. Yo, este que les habla, yo era todo eso. Pero la gente sigue sembrando lo que no está escrito. No se hagan muchos maestros de vosotros, porque seréis juzgados con más severidad. Lee lo que dice. Acá no estamos manipulando. Nosotros también éramos en otro tiempo. O sea que en este tiempo, ¿cómo son entonces? No, pues es que siempre vamos a ser débiles. Ya Dios, su gracia nos salvó. Y nosotros tenemos que tratar de agradarle. Ok. Pues eso pues se respeta tu opinión. Ya en el día de juicio vamos a ver si va a pesar tu opinión y tu interpretación. Pero yo no me como riesgo. Yo viví 35 años pensando que me iba a ir al cielo el día que me moría. Y Dios me lo dijo claro. Si te mueres ahora, en este momento, así como estás, te pierdes para siempre. Y eso fue lo que me convirtió. Realmente. O sea, ahí fue que nací. Entonces la palabra de Dios hay que escudriñarla. La gente se equivoca porque comete error, yerran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando uno nace de nuevo, por si acaso, para los que no saben, eso sería otro tema de enseñanza, para enseñar justamente a los que creen que son maestros y no tienen la menor idea de lo que hablan. Una cosa es ser engendrado por Dios y otra cosa es nacer de nuevo. Yo nací de nuevo en septiembre del año 2015. Yo fui engendrado, concebido por Dios probablemente 35 años atrás. Pero cuando Dios pone su semilla, te engendra la concepción del óvulo en una mujer, por ejemplo, por la cera, por la simiente, por la semilla del hombre. Es lo mismo en el reino de Dios. El Señor hablaba siempre en alegorías. Y el reino de Dios siempre es explicado en alegorías, pero sin apartarse de la verdad, porque Él mismo creó todas las cosas. Entonces, el ser concebido, el ser engendrado, el momento de la concepción es una cosa, pero de ahí un proceso de 9 meses en el vientre de una mujer, donde Dios va formando el embrión, donde Dios va viendo todo, entrelazando todo, hasta que llega un momento de un nacimiento. Cuando esa criatura nace y sale a la luz, es que nace. Y el Señor dijo, si no nacieres de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hay tantos misterios, tanta profundidad para enseñar, pero ni siquiera se puede profundizar uno porque la gente ni siquiera está preparada para recibir alimento sólido, porque todavía están en la inmadurez total de tener celos, envidia, discutiendo, y no se dan cuenta que su corazón no está preparado para recibir entendimiento de Dios, porque ni siquiera creen la palabra de Dios. O sea, estamos leyendo acá, por ejemplo, que Pablo era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo lo hizo? Por el lavamiento, o sea, nos lavó, estábamos sucios, de la regeneración, o sea, volvió a crear unos genes nuevos, y por la renovación nos hizo nuevos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios lava, regenera y renueva, entonces, ¿cuál es la condición
de esa persona? Pues quedó como dice, nos salvó. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, llenos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborreciendo a la gente. O sea, cuando el Señor nos lava, nos regenera y nos renueva en el Espíritu Santo, pues ya no es esa la naturaleza que tenemos. Dice, y ese Espíritu Santo con el cual nos lava, nos regenera y nos renueva, dice, el cual, ese Espíritu derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, o sea, se dan cuenta, Dios nos justifica, pero lo hace a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo? Lavándonos, regenerándonos y renovándolos con el Espíritu de Jesucristo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que cree Felipe Canepa? Yo creo esto, que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad para salvar a todos los hombres. Pero hay que creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, como dice la palabra de Dios, a todos los que obedecen el Evangelio. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Nuevamente, o sea, Pablo le dice a Tito, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Luego en el capítulo 3 dice, palabra fiel es esta, y en estas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, aquellos que creen en Dios, oh, tú crees en Dios, bien haces. Para los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles? Pues las que están en Efesios capítulo 2, verso 20, me parece. Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cómo puedes andar en las obras de Dios? Pues por su Espíritu Santo que te guía. Porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que no son las que te da la gana hacer, sino las que Dios te guía. Pues aquí está en el contexto del Espíritu Santo. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita, y aquí viene a unir todo en la esencia de este comunicado, evita las cuestiones necias, genealogías, evita las contenciones y las discusiones. Todo eso. Cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Pero la palabra de Dios dice que la ley es buena, santa y pura. Sí, la palabra de Dios es buena, santa y pura. Pero las discusiones, las contenciones y las peleas para defender tu posición, y mientras eso vas difamando y vas maldiciendo y todo, eso es lo que a Dios no le agrada. Son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pues eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién lo escribe? El apóstol de Jesucristo. Entonces a algunos no le gusta, está desechando a la gente. Entonces, ¿qué hacemos a esa gente que se escandaliza? Yo les pregunto, ¿qué hacemos con esta palabra? O sea, ¿la desechamos esta palabra? Pues yo no la voy a desechar. O sea, yo prefiero desechar a alguien que me viene a hablar en contra que me pida que yo deseche la escritura. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. O sea, yo tengo que darle cuenta a Dios. Y tú también. Te aconsejo que te sometas a las escrituras. Entonces la gente quiere arrancar las páginas de las escrituras, ¿no? O sea, voy a hacer
Esto es una hoja en blanco, donde la gente quiere, o sea, esto no quiero, esto no, y esta parte no me gusta. O sea, pues les hago recordar lo que dice el Señor Jesucristo mismo en el último capítulo de la Biblia. Tenga cuidado con estar quitando y añadiendo o interpretando como te da la gana fuera del contexto. Dios dijo lo que dijo, en el momento que dijo, a quien lo dijo y por qué lo dijo. Y cuando uno tiene un corazón humilde y sincero, Dios te enseña claramente lo que Él quiso decir. Pero cuando tú tienes una gente y quieres enseñar lo que te da la gana, vienen los demonios y te engañan, pero fácil. Entonces, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y hay doctrinas donde dicen, no, los hombres nadie va a ser condenado. Hay una doctrina que está saliendo por ahí, que uno no sabe ni cómo empezar a destruirla y a tumbarla. Como dice, derribando todo argumento, toda altivez, toda imaginación que se levanta en contra de la verdad, en contra del conocimiento de la verdad, y llevando cautivo todo pensamiento, toda doctrina de demonios a la obediencia de lo que está escrito. O sea, cuando alguien tiene unas doctrinas que son tan espectacularmente fuera de toda la verdad, a mí se me hace difícil empezar ¿cómo empiezo a destruir esto? O sea, no tengo ni por dónde empezar porque es tan frontal la mentira que lo único que tendría que hacer es leer la Biblia. O sea, leer Biblia nomás, tendría que leer Biblia, y si uno que está prestando atención, ya con eso está destruido el argumento. Leer la Biblia nada más, lee la Biblia. Voy a concluir, porque sé que ha sido un poco largo este comunicado, pero voy a repetirlo. Tratar de hacerlo bien concreto, una síntesis. Y es, a todos mis queridos hermanitos que han estado siguiéndonos y que se han metido a discutir en otros canales, y no menciono absolutamente ningún nombre porque son muchos, lo han hecho sin mí, sin mi autorización, sin mi beneplácito, y quiero que sepan que han sido instrumentos del enemigo para desatar demonios que se sueltan porque empiezan más y más los ataques. Porque en el mundo, definitivamente, el mundo que yo sepa, el cosmos el príncipe del aire lo opera en los hijos de desobediencia y se llama Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Y no tenemos ninguna suerte ni parte con esa figura, ese carácter. Y no necesito que los que se supone que me están ayudando, que están conmigo y todo, me ayuden de esa manera. En absoluto me están ayudando. Yo no me meto a comentar en ningún canal. No me meto a discutir en ninguna página. No tengo Telegram, no tengo TikTok, no tengo nada de eso. Tengo un canal de YouTube que estoy administrándolo como Dios me va guiando. Tengo los suscritos que tengo y eso es todo lo que Dios me ha dado. No estoy manipulando. Y para algunos que también están torciendo las escrituras porque se escandalizan de que pongo un PayPal, pues les recomiendo la enseñanza, la segunda, no la primera, la segunda enseñanza, donde hablo de los diezmos y ofrendas de acuerdo a la Escritura, parte 2, segunda parte, donde el Señor Jesucristo mismo, Él ordena, con ese solo versículo, pues hay más de una docena de versículos, pero uno solo, para dejarlo aquí, el Señor ordenó que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, Él ordenó eso. Ahora, estamos hablando del Evangelio de Él, el que Él dejó a sus apóstoles y discípulos para que vayan a todo el mundo y lo predicasen. ¿Dónde está? Pues aquí está, hermanos. Léanlo. Léanlo ustedes mismos. Dios dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios,
El que quiera y tenga la voluntad de Dios de obedecerle, el Señor le va a enseñar, está claro. Así que eso es lo que quería compartir. Espero que haya sido claro. Y por favor, toda la gente que ha estado difamándonos, número uno, no le tenemos miedo en absoluto a nadie. La única razón por la cual no discutimos y demostramos a todo el mundo que ustedes están equivocados acerca de nosotros es porque no nos estamos defendiendo. Quisiéramos, pero prefiero someterme al Señor. Pero en todo caso, sepan excusar y disculpar a todos aquellos que, creyendo que están haciendo unos servicios, nos han hecho un daño. Bendiciones.